El calor en el planeta X77 era un enemigo. No era solo calor, era una cosa pesada y húmeda que trataba de ahogar a Lena con cada respiro. Caminaba entre árboles gigantes, sus botas hundiéndose en el suelo blando. Hacía 2 días que su nave de exploración se había estrellado, 2 días sin contacto, 2 días con poca agua. Lena era una científica, una xenobióloga. Su trabajo era estudiar la vida en otros planetas, pero Laura solo era una mujer perdida. Su boca sentía como papel seco, su mente pensaba solo en una cosa: agua. De repente, el bosque se abrió. Ante ella había una colina de roca negra, y en la base de la roca una entrada oscura, una cueva. Pero esta no era una cueva normal. Alrededor de la entrada había líneas y círculos grabados en la piedra. Brillaban con un color azul muy, muy tenue, como el cielo antes del amanecer. Ella encendió su escáner pequeño. La pantalla mostró datos sobre los minerales de la roca, pero nada sobre los símbolos. No eran tecnología conocida. Eran muy, muy viejos. Con cuidado, Lena entró en la cueva. Adentro no había oscuridad. La misma luz azul venía de las paredes iluminando el camino. El aire era fresco y olía a tierra mojada. Y entonces lo vio. En el centro de una cámara redonda había una piscina. El agua era tan clara que podía ver el fondo de piedra lisa, pero el agua misma brillaba. Brillaba con una luz suave y blanca, como si tuviera estrellas adentro. Fue la cosa más hermosa que Lena había visto en su vida. Su sed gritó dentro de ella. Se acercó, sus manos temblando. Su escáner pitó. Ella lo miró. La palabra en la pantalla decía: composición, agua pura, 100%, sin contaminantes. Era perfecta, demasiado perfecta. Lena miró alrededor. La cueva estaba en silencio total, un silencio raro. Afuera, en la jungla, siempre había sonidos: animales, viento, hojas. Aquí no había nada. Era como si el mundo afuera no existiera. Un escalofrío bajó por su espalda. En ese momento, un sonido fuerte vino de afuera. ¡Crack!, como una rama grande rompiéndose. Luego, un gruñido bajo y profundo. Algo grande caminaba cerca de la cueva, algo buscando comida o agua. El miedo pegó a Lena en el estómago. Estaba atrapada. Afuera, una bestia. Adentro, esta agua misteriosa. Miró el agua brillante. Miró su botella vacía. La decisión no era una decisión, era una necesidad. Solo un poco, se dijo, su voz un susurro ronco. Debe ser seguro, el escáner lo dice. Con manos que no dejaban de temblar, llenó su botella. El líquido brillante se veía irreal. Lo levantó hacia sus labios. Por un segundo vio su reflejo en el agua de la botella. Una mujer con el pelo sucio, ojos con miedo. Luego bebió. El agua era fría. No era fría normal, era una frescura que bajó por su garganta y llenó su cuerpo al instante. Sabía a nada, a pureza. Sintió energía inmediata, como si hubiera dormido por días. Los dolores de su cuerpo desaparecieron. Pero entonces sintió el zumbido. Era un sonido bajo dentro de su cabeza. No era un sonido de los oídos, venía de dentro de sus huesos, un constante, como el motor de una nave muy lejana. Asustada, Lena se levantó y corrió de la cueva. Afuera, la jungla estaba quieta. La bestia se había ido. Respiró aliviada. Pero cuando miró atrás, hacia la entrada de la cueva, vio que los símbolos azules brillaban más fuerte. Lentamente, muy lentamente, la entrada de la cueva comenzó a cambiar. Las rocas se movieron como si fueran líquidas, se cerraron, y en menos de un minuto la pared de roca era lisa. No había señal de que alguna vez hubo una entrada. No había señal del agua milagrosa. Lena estaba ahora completamente sola, con solo media botella de agua extraña. La sed se había ido, pero el zumbido en su cabeza quedaba. La noche cayó rápido en X77. Lena encontró un lugar alto entre las raíces de un árbol gigante para dormir. Encendió una pequeña luz y trató de comer una barra de comida. El zumbido en su cabeza era ahora una presencia constante, pero no dolorosa. Era extraña. Cerró los ojos, tratando de dormir. Entonces,
Lo escuchó. No fue con sus oídos, fue dentro de su mente. Una voz clara, cría y muy cerca, como si alguien estuviera parado justo detrás de ella, sus labios casi tocando su oreja. La voz susurró solo 2 palabras. Bienvenida a la red. Lena abrió los ojos de golpe. Su corazón latía como un tambor. Giró, apuntando su pistola de destello a la oscuridad. No había nadie, solo la jungla negra y los sonidos de la noche. Pero ella sabía, no estaba sola. Y ese susurro había sido real. Algo había cambiado para siempre, y solo había tomado un trago de agua. El amanecer llegó, pero para Lena no hubo alivio. La voz en su mente se había ido, pero el zumbido permanecía. Un nuevo latido de fondo en su cráneo. Lo peor no era el sonido. Lo peor era lo que empezó a sentir. Mientras empacaba sus pocas cosas, un dolor agudo y repentino le atravesó la frente. No era su dolor, era como una memoria de dolor. Al mismo tiempo, un olor increíblemente fuerte llenó su nariz, el dulce y podrido aroma de una fruta de la jungla, pero multiplicado por 1000. Vomitó. Vacía. Era solo el comienzo. Caminando, el mundo explotó en información. Cada hoja que crujía bajo sus pies sonaba como un trueno. Podía escuchar el zumbido de cada insecto, individualmente, como si tuviera micrófonos en los oídos. Podía ver no solo la luz, sino pequeños hilos de energía cálida saliendo de las flores, de la tierra húmeda, de su propia mano. Era hermoso y aterrador. Pero el verdadero cambio llegó con el miedo. Un ruido de ramas partiéndose vino de su izquierda. Instintivamente, Lena se agachó detrás de un árbol. No fue su instinto de científica, fue algo más profundo. Y entonces no solo vio a la criatura, sino que sintió su presencia. Era una bestia baja y musculosa, con 6 patas y una boca llena de dientes como cuchillos. Sus ojos escaneaban la jungla. Lena la veía, pero en su mente una nueva capa de sensación apareció. No eran palabras, eran impulsos puros, crudos. Hambre, presa, movimiento, viejo miedo del fuego del cielo. Lena contuvo la respiración. La criatura no solo estaba cazando, recordaba el sonido del motor de su nave estrellándose 2 días atrás. Le tenía miedo a ese recuerdo. Ese miedo era una mancha fresca y fría en la conciencia de la bestia, y Lena podía sentirlo tan claramente como sentía el suelo bajo sus pies. La bestia gruñó, olfateando el aire. Se acercó a su escondite. Lena podía sentir su hambre aumentando, un impulso caliente y urgente. Su propio corazón latía tan fuerte que pensó que la bestia lo oiría. En un momento de pánico, Lena hizo lo único que se le ocurrió. Cerró los ojos, se concentró en la sensación de miedo que emanaba de la criatura y trató de empujar su propio sentimiento hacia ella. No era un grito, era un susurro mental, una inyección de pura, helada advertencia. Peligro, muerte, fuego. La reacción fue instantánea. La bestia emitió un chillido agudo, un sonido que hizo llorar a los oídos supersensibles de Lena. Retrocedió, tropezando con sus propias patas. Giró y huyó a toda velocidad, aplastando la vegetación a su paso. El sentimiento de hambre fue reemplazado por un pánico cegador que se desvaneció en la distancia. Lena se derrumbó contra el árbol, jadeando. No había sido su fuerza, no había sido una amenaza física, había sido una conversación hecha de emociones puras. Se quedó sentada allí por largo rato tratando de entender. No era telepatía, no como en las historias, era algo más primitivo y más profundo. Era como si hubiera sintonizado una frecuencia oculta, la frecuencia de los instintos básicos de todo ser viviente a su alrededor. Decidió probar. Extendió su mano y la colocó sobre la corteza rugosa del árbol que la escondía. Cerró los ojos y se concentró, no en escuchar, sino en recibir. Al principio, solo hubo una lenta y pesada sensación de existencia. Paciencia, sed a través de raíces profundas.
Luego, una pequeña molestia donde un insecto mordisqueaba una hoja. Y sí, un reconocimiento. No era hola, era una aceptación quieta, como una roca que nota que un pájaro se posa sobre ella. Ella era parte de esto ahora, la red. El susurro tenía razón. Una nueva determinación nació en ella. Si podía sentir la jungla, tal vez la jungla podía ayudarla. Se concentró en su sed, en su necesidad de encontrar agua verdadera, no el líquido brillante de la cueva. Envió ese deseo, ese anhelo como un susurro al aire. La respuesta no llegó como un mapa en su mente, llegó como un impulso. Su cuerpo quiso girar a la derecha. Un olor a tierra más húmeda se hizo más fuerte solo para ella. Un sendero casi invisible entre las plantas pareció iluminarse con una tenue luz que solo sus nuevos ojos podían ver. Era una guía. La red la guiaba. Con un corazón más ligero, Lena comenzó a caminar. No estaba sola, estaba en una conversación constante y silenciosa con todo a su alrededor. Era abrumador, pero también era compañía. No se dio cuenta que mientras más usaba la red, más brillante se volvía su presencia dentro de ella, como un faro en la oscuridad. Muy, muy lejos, en el borde del sistema estelar, un sensor pasivo a bordo de una nave larga y voraz registró una fluctuación de bioenergía anómala en X77, una fluctuación que coincidía con perfiles de armas biológicas prohibidas. La nave cambió su curso ligeramente. El cazador tenía un nuevo olor que seguir, y Lena, caminando confiada hacia el agua, brillaba como una estrella para quienes sabían mirar. El impulso de la red la guió no hacia un río, sino hacia otra formación de roca. Esta era más baja, una especie de afloramiento de piedra gris cubierto de enredaderas de color púrpura. No había sonido de agua, solo el zumbido de la vida, y ahora un nuevo sonido, un canto bajo y constante que venía de la propia roca. Era el zumbido de su cabeza, pero externo, resonando en el aire. Lena se acercó, cautelosa. Colocó la palma de su mano sobre la piedra, que estaba tibia al tacto. Al instante, el mundo desapareció. No se desmayó, fue como si su mente se proyectara a través de la piedra, hacia atrás en el tiempo. No vio imágenes claras, sino sensaciones, emociones, recuerdos almacenados como canciones en un disco antiguo. Primero vio el cielo. No era azul, era violeta y dorado. Grandes seres de luz y sombra, los guardianes, caminaban por la jungla. No construían ciudades de metal, cantaban, y donde cantaban, los árboles crecían más fuertes, los ríos fluían más claros. Eran pastores de un mundo vivo. Sintió su propósito, proteger, equilibrar, nutrir. Era una sensación de profunda paz. Luego llegó el dolor, un dolor tan agudo que Lena gritó, pero ningún sonido salió de sus labios. En el cielo violeta aparecieron naves afiladas como cuchillos. No eran Krell, eran algo más antiguo, más frío, los devoradores. Ellos no querían los recursos, querían la esencia vital del planeta, su energía misma. Ella sintió la jungla quemándose, no con fuego, sino con un silencio gris que devoraba la vida. Sintió el terror de los guardianes, y luego su decisión. No pudieron ganar la guerra, así que crearon un arma final que no fuera un arma, la red. Vio cómo los últimos guardianes se reunieron en lugares como la cueva de agua brillante. Cantaron una última canción, una de transformación. Sus cuerpos de luz se disolvieron, convirtiéndose en el líquido cristalino. Millones de nanites inteligentes, una biblioteca viviente de su conciencia colectiva. Se fundieron con el agua, con la tierra, con las raíces. Se convirtieron en el sistema nervioso del planeta, una memoria viva para proteger y sanar. La visión cambió. La guerra terminó, los devoradores se fueron, vacíos. La red sanó la jungla. Pero algo salió mal. Un fragmento del dolor, del miedo y de la ira de esa guerra final no se disolvió, no pudo ser integrado.
Se retiró a los lugares más profundos, como una herida infectada, la oscuridad. No era malvada, era un trauma congelado en el tiempo, un ciclo de dolor atrapado. Dormía, pero soñaba con devorar, con poseer, para nunca más sentirse vulnerable otra vez. La visión terminó. Lena retrocedió, jadeando, su mano separada de la roca. Las lágrimas corrían por su rostro. No eran solo sus lágrimas, eran un eco del pesar de un planeta. Ahora lo entendía todo. Ella no había bebido agua, había bebido la esencia de un guardián. La red la había reconocido no como un intruso, sino como un recipiente vacío, una conciencia capaz de albergar su legado. La humanidad, con su caótica mezcla de razón y instinto, era el catalizador perfecto. El susurro regresó, pero esta vez no era una sola voz, era un coro de millones de voces diminutas, suaves como el roce de las hojas. Eres la nueva conexión, eres el puente. La herida despierta, los nuevos devoradores vienen, los que rasgan el cielo con metal. Debes elegir, sanar o dominar. Los nuevos devoradores, murmuró Lena. La red le mostró una imagen fugaz, naves de diseño familiar, naves de patrulla Krell escaneando planetas para minería de recursos. Los vio talando árboles ancianos, envenenando ríos con desechos químicos. Para la red no había diferencia entre los antiguos devoradores y estos nuevos. Ambos traían el silencio gris. Y entonces sintió un tirón en su mente, desde lo profundo, desde el lugar donde la piedra había mostrado la oscuridad. Era un tirón dulce y pegajoso, como la miel. Una voz singular y seductora, diferente a todas las demás, se abrió paso entre el coro. Ellos tienen miedo. Yo te daré fuerza, no para sanar, para destruir, para que nunca más tengas miedo, para que nunca más estés sola. Suelta tu humanidad, es tu debilidad. La oferta era tentadora, el poder para ahuyentar a los Krell, para nunca sentirse perdida o asustada otra vez. Lena podía casi saborearlo. Negó la cabeza con violencia. Dijo en voz alta, a la jungla: yo no soy un guardián para dominar, soy una visitante, una invitada. El susurro de la red susurró aprobatorio. La seductora voz de la oscuridad se retiró, susurrando una última advertencia. Veremos, cuando el metal caiga del cielo y el fuego queme tus raíces, me buscarás. Lena se levantó. Ya no se sentía como una náufraga, se sentía como una diplomática en un país extraño y frágil. Tenía una misión: evitar que los Krell activaran el trauma del planeta, evitar que la oscuridad la tentara a ella o a cualquiera más. Miró el cielo violeta. Ahora sabía lo que buscaba. No solo agua, buscaba una forma de hablar no solo con las bestias, sino con las piedras, con el aire. Buscaba el manual de instrucciones de un dios ecológico. Y supo con certeza que cuando los Krell llegaran, no lucharía sola, lucharía con la memoria viva de un mundo, pero también lucharía contra la pesadilla que ese mundo había creado. El impulso de la red ahora era claro. La guiaba hacia el agua, pero no cualquier agua. Tras días de caminar usando sus nuevos sentidos para evitar depredadores y recolectar frutos seguros, Lena llegó a un río. No era ancho, pero fluía con una determinación serena. El agua era cristalina, pero no brillaba como el líquido de la cueva. Aquí, la canción era diferente. No era el canto grave de las piedras ni el zumbido de los insectos. Era una melodía líquida, un fluir constante de información. Lena se arrodilló en la orilla y sumergió las manos. El conocimiento no llegó como una visión, sino como una corriente. Sintió el camino del río desde las montañas hasta un lejano mar subterráneo. Sintió cada pez, cada anfibio, cada gota de lluvia que se unía al viaje. Y sintió la contaminación. Era un veneno lejano, pero se acercaba. No era de los Krell. Era más viejo. Una cicatriz dejada por los devoradores.
una toxina latente que la red había contenido durante eones en las profundidades de una ciénaga al norte. Los movimientos tectónicos del planeta la estaban liberando lentamente. Si llegaba al río, envenenaría toda la cuenca. La red mostraba este problema a su nuevo guardián. Lena no era ingeniera, pero al tocar el agua, comprendió el lenguaje de la filtración, de la neutralización química a nivel molecular. La red tenía el conocimiento, pero le faltaban las manos. Le faltaba una conciencia focalizada para dirigir el proceso. ¿Puedo ayudar?, susurró Lena al agua. La respuesta fue un torrente de datos. Tipos de raíces específicas de árboles que podían absorber la toxina, una especie de bacteria luminiscente que la descomponía, la ubicación exacta de la fisura rocosa por donde se filtraba el veneno. No eran palabras, eran instintos transferidos. Lena se adentró en la jungla, siguiendo el mapa vivo en su mente. Encontró los árboles de corteza plateada. Al colocar sus manos sobre ellos, no pidió, compartió. Les mostró la imagen del veneno, la amenaza al agua y su propia intención pura de detenerlo. No era una orden, era una colaboración. Sintió la lenta, poderosa aceptación de los árboles. Bajo tierra, sus raíces comenzaron a cambiar de dirección, creciendo deliberadamente hacia la fuente del veneno, guiadas por la intención de Lena como un faro. Luego encontró el pantano de las bacterias luminiscentes, un charco de lodo que brillaba con una luz azul verdosa tenue. Metió la mano y sintió el festín microscópico, la hambre de los organismos por el compuesto tóxico. Con un esfuerzo mental que le produjo un dolor de cabeza punzante, amplificó ese hambre. No creó nada nuevo. Tomó el instinto existente y lo volvió urgente, prioritario. Durante horas, Lena se convirtió en un conductor ecológico. Era un puente entre el conocimiento de la red y la acción física del mundo. No forzó, guió, orquestó. Exhausta, regresó al río. Sumergió de nuevo las manos. La corriente de información había cambiado. Un nuevo hilo, débil pero clino, fluía ahora desde la ciénaga. Las raíces plateadas estaban absorbiendo. Las bacterias se multiplicaban, descomponiendo. El veneno sería neutralizado en semanas, no en siglos. El río cantó una nota de alivio. Fue entonces cuando lo sintió. Una vibración en el aire ajena a la red. Un ronroneo metálico que hacía temblar las hojas. Lena alzó la vista. Entre los doseles vio el destello de algo de metal que se movía contra el cielo violeta. No era una nave de rescate humana. Era una lanzadera Krell, pequeña y ágil, volando en un patrón de reconocimiento bajo. Estaban aquí. El miedo la golpeó. Un miedo viejo y humano. Pero antes de que pudiera esconderse, la red reaccionó. El río a sus pies se agitó. Los insectos enmudecieron. Los árboles a su alrededor parecieron contener la respiración. La lanzadera pasó por encima, sus sensores barriendo el terreno. Unas de luz escarlata, un escáner activo, se disparó y barrió el claro del río. Pasó justo por encima de la cabeza de Lena, pero no se detuvo. La red había hecho algo. Lena lo sintió. Un orden de ocultamiento que se había propagado como un reguero de pólvora. Cada hoja, cada gota de agua, cada partícula de aire a su alrededor había absorbido y desviado la energía del escáner, mostrando solo el patrón de calor de un roedor grande durmiendo en sus raíces. La lanzadera continuó, desapareciendo en la distancia. Lena jadeó, dándose cuenta. La red podía protegerla, podía esconderla, pero también había despertado algo más. La exitosa manipulación del ecosistema, la presencia de los intrusos metálicos, había enviado una onda de choque por la red hasta sus cimientos más profundos. Desde la oscuridad bajo sus pies, la voz seductora regresó, más fuerte, saboreando su miedo. ¿Ves? La debilidad. Ellos escanean, ellos toman, ¿y tú qué haces? Eres la conciencia de este mundo. No escondas, muestra. Usa las raíces para atrapar su nave, usa las bacterias para podrir su metal. Yo te daré la fuerza, solo tienes que tomarla.
La oferta era ahora una presión, un puño alrededor de su corazón. El poder para defenderse, tan cerca, tan fácil. Lena cerró los ojos, sintiendo el canto del río Clino, el esfuerzo colaborativo de los árboles. Recordó su humanidad. Recordó que el primer acto de un doctor no es matar al portador de la enfermedad, sino sanar. No, dijo, su voz temblorosa pero clara. Nos escondemos, observamos, aprendemos. La oscuridad rugió de frustración en su mente y se retiró, pero no lejos. Y en su retirada, Lena sintió algo nuevo. Un hilo, de su influencia, delgado como la seda, saliendo disparado de la red y hacia arriba, hacia donde había volado la lanzadera. La oscuridad estaba susurrando por su cuenta, buscando otro oído que escuchara. El peligro ya no venía solo del cielo, venía de las profundidades y ahora buscaba aliados. La lanzadera Kerel no regresó. La jungla recuperó su ritmo, pero la melodía había cambiado. Un nuevo sonido se entrelazaba en el coro de la red, un ritmo mecánico y voraz que provenía del norte. Los Kerel habían establecido su cabeza de playa. A través de la red, Lena lo sentía como un dolor sordo y constante. No era el dolor agudo de un animal herido, sino el crujido profundo de árboles ancianos siendo derribados. La tierra siendo envenenada con químicos de perforación, el agua siendo desviada y contaminada. Cada golpe era un grito silencioso que resonaba en su propio cuerpo. Ella siguió el dolor. Se movió como una sombra, la red envolviéndola en capas de camuflaje. Los colores de su ropa parecían desvanecerse contra el follaje. Los sonidos de sus pisadas eran absorbidos por el suelo blando. Aprendió a moverse no solo con sus propios músculos, sino con el flujo del viento, con el balanceo de las ramas. Llegó al borde. Desde una alta cresta miró hacia el valle inferior. El corazón de X-77 sangraba. Había una clara cicatriz en la jungla. Máquinas Kerel, parecidas a insectos de metal, cortaban y trituraban árboles centenarios. Una estructura prefabricada de color gris pálido se alzaba en el centro, rodeada por un campo de fuerza que emitía un zumbido agudo y desagradable. El aire olía a ozono y combustible. Pero fue lo que sintió lo que le quitó el aliento. El área dentro del perímetro Kerel era un vacío en la red, un silencio mortal. El campo de fuerza y los químicos no solo repelían la vida, la borraban de la conciencia del planeta. Era el silencio gris de las visiones de los Deviant, empezando de nuevo. La rabia subió por su garganta, amarga y caliente. Era su rabia, humana, feroz. La red a su alrededor, normalmente un coro de sensaciones diversas, se unió en una sola y poderosa emoción. Un dolor puro y consternado. Era el dolor de un cuerpo al que le están amputando un miembro. La oscuridad en las profundidades de la red se estremeció de placer. Sí, sí, siente su dolor. Es tu dolor ahora. No lo contengas, dáselo de vuelta. La voz susurró, dulce como el veneno. Le mostró una tentadora visión, las raíces de los árboles cercanos, gruesas como cuerpos, estallando desde la tierra y aplastando las máquinas. Enjambres de insectos venenosos oscureciendo el cielo, penetrando las juntas de las armaduras Kerel. Ella, en el centro, invencible, una diosa de la venganza verde. Era tan fácil. La red tenía el poder, solo necesitaba un comandante, un verdugo. Lena cerró los puños, sus uñas clavándose en las palmas. El dolor físico la ancló. Miró hacia abajo, a los Kerel. Eran soldados, no muy diferentes de los humanos bajo el casco. Seguían órdenes, construían, contaminaban, pero no por maldad, por ignorancia, por codicia. Eran como un cáncer, pero un cáncer no siente. «No», dijo ella, la palabra sonando pequeña contra el estruendo de las máquinas. Así es como empezó, con rabia, con destrucción. Eso los convertiría en mártires y a mí en un monstruo. «Debilidad», rugió la oscuridad,
y por un momento el dolor del valle se intensificó, abrumador. Lena cayó de rodillas, un grito ahogado en sus labios. La tentación era un muro a su alrededor. Entonces hizo algo que la red nunca había hecho, algo que la oscuridad no podía comprender. En lugar de dirigir su rabia hacia los Querel, la transformó, la canalizó, no en un grito de guerra, sino en un faro de atención. Cerró sus ojos y con todo el peso de su voluntad y el amplificador de la red, proyectó un solo y poderoso impulso, no de ataque, sino de información. Lo envió no a las máquinas, sino a la tierra misma debajo del campamento Querel, a las pocas semillas dormidas y raíces rotas que aún existían en ese vacío. El impulso no era destruye, era despierta, recuerda, siente. Y entonces pronunció la primera palabra real en el lenguaje de la red, una palabra tomada del canto de las piedras y del fluir del río, un concepto fundamental de los guardianes, un susurro que recorrió las raíces del mundo como relámpago. Conexión. Abajo, en el valle, un soldado Querel que estaba orinando contra un tocón de árbol cortado, gritó y retrocedió. Del tocón muerto, de su corazón carbonizado, brotó un delgado y vibrante brote verde, brillando con una luz azul tenue. Brotó, creció y floreció en cuestión de segundos. Una máquina perforadora se detuvo con un chirrido. Donde su taladro había estado masticando la roca, un cristal del mismo azul de la cueva comenzó a crecer envolviendo el metal, deteniéndolo sin fuerza bruta, solo con presencia imparable. No era un ataque, era un recordatorio. La vida aquí no se iría en silencio. La vida aquí recordaba. El campo de fuerza parpadeó. El vacío en la red se llenó de un súbito y cacofónico coro de vida latente, gritando su existencia. El campamento Querel se sumió en confusión, las alarmas sonaron, los soldados corrieron, no bajo ataque, sino bajo una revelación ecológica imposible. Lena, exhausta y temblando, observó. No había ganado, había hablado, había presentado su caso al planeta y el planeta había respondido. Pero la oscuridad no estaba satisfecha, la había despreciado y había visto la verdadera vulnerabilidad. No era la fuerza de Lena, era su compasión, su negativa a causar daño directo. Mientras los Querel paniqueaban abajo, Lena sintió el fino y sedoso hilo de influencia de la oscuridad que ella había sentido antes, vibrar con intensidad. Se extendía desde las profundidades, pasando por ella y bajaba directamente hacia el campamento. Buscaba una mente que no tuviera reparos, una mente que ansiara poder sobre este mundo extraño y aterrador. En el centro de la estructura prefabricada, el comandante Querel, frustrado por los informes de anomalías bioluminiscentes, abrió con desprecio un compartimiento blindado. Contenía muestras de interés exobiológico extremo, frascos de suelo y agua recogidos de lugares extraños. Uno de ellos, tobado de un arroyo cercano, brillaba con una luz lechosa y familiar. Con un gruñido, el comandante sacó el frasco. ¿Esta es la plaga que causa esto? Lo agitó. La sustancia dentro brilló con más intensidad, respondiendo a su ira, a su deseo de control. La voz de la oscuridad, suave e insidiosa, encontró a un oyente receptivo, no con palabras, sino con promesas de dominio, de entendimiento, de nunca más sentir la burla de un planeta viviente. El comandante Querel, sin saberlo, destapó el frasco y bebió. Los ojos de Lena, a lo lejos, se abrieron de par en par. Sintió un nuevo y terrible nodo encender en la red, una conciencia fría, hambrienta y alineada con la oscuridad. La batalla ya no sería entre la jungla y los invasores, sería por el alma de la red misma. El cambio en la red fue instantáneo y visceral. Donde antes había dos voces, el coro claro de la vida y el susurro seductor de la oscuridad, ahora había una tercera, una señal fría, afilada y hambrienta. El comandante K. Rel.
A través de la red, Lena no sentía sus pensamientos, sino su intención. Era como un cuchillo de hielo presionando contra la sinfonía del planeta. Control, orden, extracción, domina el caos. La jungla alrededor de Lena gimió. Los árboles se inclinaron lejos del nuevo foco de dolor. El brote azul en el tocón se marchitó. El cristal que detenía la perforadora se resquebrajó. El vacío del campamento K-Rel no solo se reafirmó, sino que comenzó a expandirse, empujado por la voluntad del comandante. Él, como Lena, podía sentir la red, pero su respuesta no era simbiosis, era esclavitud. «Mira tu fracaso», rugió la oscuridad, ahora duplicada, viniendo tanto de las profundidades como del campamento. «Tu compasión le dio fuerza a tu enemigo. Ahora lucha, o mátanos a todos». El dilema era perfecto, un jaque mate de crueldad. Si Lena no combatía, el comandante, guiado por la oscuridad, estrangularía a la red, convirtiendo el planeta en una mina eficiente y muerta. Si ella combatía, se convertiría en lo mismo que él, un arma. La guerra ancestral se repetiría. Lena se derrumbó, abrumada. La respuesta no estaba en la fuerza, ni en la huida. Estaba en la primera palabra, en la conexión. Cerró los ojos y en lugar de defenderse o atacar, hizo lo más peligroso. Se abrió por completo. Bajó todos sus escudos. Invitó a toda la red a sentir lo que ella sentía. No solo el dolor, no solo el miedo. Dejó que fluyeran sus recuerdos humanos. Dejó que la red sintiera el calor de un sol en su planeta natal, el sonido de una risa entre amigos, el sabor del chocolate, el dolor agridulce de una despedida, la maravilla de mirar las estrellas y preguntarse, ¿qué hay ahí afuera? Mostró la humanidad no como una plaga, sino como un corazón que busca, que a veces se equivoca, pero que también puede amar, crear y sanar. Mostró por qué había bebido del agua, no por ambición, sino por sed, una necesidad simple y compartida por toda criatura viviente. La reacción de la red fue un estremecimiento masivo de asombro. Era un concepto nuevo, una experiencia ajena. No era equilibrio estático, era dinamismo. Era belleza caótica. Luego hizo lo impensable. Extendió esa misma ola de conexión no solo hacia la red pura, sino directamente al corazón del comandante K-Rel. No fue un ataque, no fue un susurro de miedo, fue un paquete de datos puros. Le envió el dolor del árbol al ser cortado, la desesperación del río al ser envenenado, pero también le envió la tenaz determinación del brote azul, la paciencia de las piedras, la canción del agua limpia, y en el centro de todo puso el eco de su propia sed, la sed que lo había llevado a beber también. Fue una inundación de pura experiencia vital, el equivalente a hacer que un hombre ciego de nacimiento viera de repente un bosque en llamas y un amanecer al mismo tiempo. En el campamento, el comandante K-Rel cayó de rodillas, soltando un grito ahogado dentro de su casco. Su mente, entrenada para la estrategia y la extracción, fue violada por el sentimiento de ser un árbol, de ser un río, de ser la tierra. El poder que la oscuridad le ofrecía de repente parecía hueco, estúpido, un juguete sin sentido frente a la realidad abrumadora de lo que realmente estaba intentando destruir. La oscuridad gritó de furia, tratando de apoderarse de él, de Lena, de todo. Pero había un problema. Lena ya no luchaba sola. La red, imbuida de ese nuevo concepto de humanidad, de elección compasiva, dejó de ser solo un sistema, se volvió un aliado consciente. El coro de voces dejó de cantar en reacción y comenzó a actuar, no para destruir al comandante, sino para aislar la oscuridad. Las raíces no atacaron las máquinas, se enredaron alrededor de la estructura prefabricada, sellando al comandante dentro con la entidad corrupta. Los cristales azules no perforaron armaduras, crecieron en un anillo perfecto alrededor del campamento, una barrera de pura conciencia que amplificaba la conexión de Lena y ahogaba los susurros de la oscuridad. La oscuridad, atrapada y rechazada por ambas conciencias, la humana y la K-Rel, gritó en una agonía final. No podía entender la compasión, era su kriptonita. Al no poder corromper, al no poder dominar, no tenía existencia, no tenía función. Con un último susurro de puro desconcierto, la herida en la red se disolvió, no con un estallido,
sino con un suspiro de alivio que recorrió toda la jungla. El trauma, después de eones, había sido curado no con fuerza, sino con un entendimiento más poderoso. El campo de fuerza del campamento se apagó, las máquinas se detuvieron, y el silencio que quedó no era el vacío gris, sino un silencio expectante. Lena, exhausta hasta la médula, caminó hacia el campamento. Los soldados K-Rel, confundidos y asustados, la observaron, pero no levantaron sus armas. Habían visto a su comandante caer, habían visto cómo la jungla respondía. Dentro de la estructura encontró al comandante. Se había quitado el casco. Sus ojos, de un naranja reptiliano, estaban llenos de lágrimas. Miraba sus propias manos, como si las viera por primera vez. Ellos cantaban, susurró él en el áspero lenguaje común, su voz llena de asombro. Los árboles cantaban una canción de pena, por mí. Lena asintió, sin aliento. No eres un devorador, solo tenía sed. Él miró hacia arriba, y en sus ojos ya no había hambre de conquista, sino el brillo conmovido de quien ha visto un océano por primera vez. ¿Qué fue eso que me enviaste? ¿Lo que me convertí? Un puente. Afuera, la primera lluvia desde hace días comenzó a caer, lavando el polvo y el veneno. Las semillas, latentes en el suelo pisoteado, comenzaron a brotar, no con la prisa mágica de antes, sino con la determinación lenta y verdadera de la vida. La red había encontrado una nueva clase de guardián, no una que protegía con muros de fuerza, sino una que protegía abriendo puertas, y en el proceso había curado su propia herida antigua. El susurro final que llegó a la mente de Lena no fue de la red, sino de ella misma, una certeza profunda. Había encontrado su lugar, no como gobernante, no como víctima, sino como la primera palabra en una nueva conversación entre las estrellas.